Y ahora, otro nivel. Alejandra, tú no te imaginas la cantidad de gente que nos ha recomendado. Mire, contacten para que entrevisten a Alejandra Martínez Cánchica. Y hoy te tenemos. Sí, qué bueno. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Erika, Mingo. Siempre los escucho y siempre estoy ahí pendiente. Entonces, buenísimo esta oportunidad de compartir con ustedes hoy, a ver qué sacamos de aquí. Sí, nos sentimos muy emocionados porque hayas hecho un huequito en tu agenda y, bueno, estés con nosotros en el programa de hoy, que es como segunda parte. Es la segunda parte de lo que titulamos De aquellos polvos vienen estos lodos. Algo que hemos venido abordando en varias oportunidades, en distintas ocasiones, ¿no? Con Eric del Búfalo, y ayer lo hicimos con Ricardo Baroni, que tengo entendido tuviste el programa. Él hizo énfasis en lo del Estado social y el derrumbe de la socialdemocracia. En el caso tuyo, en tu condición de investigadora y de historiadora, nos gustaría un poco comprometerte para hurgar aún más, si se quiere, hasta en el mismo pasado, para entender un poco dónde estamos pisando nosotros y por qué lo estamos haciendo, para hablar un poco y que nos cuentes la historia del Estado en Venezuela. Sí, yo veía ayer el programa con el profesor Baroni, muy bueno, como siempre, todas las intervenciones que él tiene, también en el canal de Neomar siempre son muy buenas, muy esclarecedoras. También vi la del profe Eric. Y bueno, siempre nunca hay una explicación monocausal de las cosas, pues siempre son muchos factores que confluyen. Entonces, siempre me queda la duda por fuera. No es que voy a defender la socialdemocracia, etcétera, pero yo digo, bueno, muchos países de América Latina pasaron por la socialdemocracia, pasaron por el Estado social, entraron en crisis en los años 80, quebraron en los 80, que fue la famosa crisis de la deuda, y bueno, privatizaron, el famoso consenso de Washington, privatizaron, revirtieron muchas de esas políticas terribles, estatistas, y bueno, no cometieron un suicidio colectivo como nosotros, ¿no? Entonces, digamos, el Estado social sí es muy deficitario, sí es totalmente irracional económicamente, pero no te explica totalmente por qué, digamos, por qué unos países sí caen en vorágines autoritarias y otros no. El ejemplo de Hayek, que Ricardo ayer, de la Alemania de Weimar, etcétera, previa al ascenso de Hitler, que es un poco el ambiente intelectual que está describiendo Hayek en el libro, de Camino de Servidumbre. Ciertamente se parece, hay ciertos vasos comunicantes, pero allí yo creo que juega más la debilidad de las instituciones y una propensión histórica que tenemos en Venezuela hacia el caudillismo, ¿no? Y el militarismo, y que se remonta a los orígenes del Estado venezolano a principios del siglo XX, muy a inicios del siglo XX, ¿no? Cuando tú hablas de las debilidades de las instituciones, es las debilidades de la democracia, ¿no? Bueno, incluso previas, porque antes de que tuviéramos democracia, digamos, la democracia es un largo camino que hemos recorrido y que empieza probablemente desde el año 36 con López Contreras, y bueno, luego, digamos, con la Junta Revolucionaria del 45, finalmente se consolida en el 58 y así, ¿no? Pero
previo a que tuviéramos democracia, nosotros cimentamos o construimos las bases de lo que iba a ser el Estado venezolano, digamos, en unas bases muy, muy débiles, Deble. que es el caudillismo y el personalismo, ¿no? Que ciertamente en la dictadura del gomecismo, o en el periodo que va entre Castro y Gómez, que es el periodo más o menos del que quiero hablar, se sientan unas bases importantes. Se crea la hacienda, se profesionaliza el ejército, que son las dos condiciones importantísimas para tener un Estado, y estaba ese Estado en proceso de institucionalización. Pero bueno, nos llegan cosas también que no podemos controlar, esos cisnes negros de la historia que aparecen y que muchas veces, digamos, lo primero, el petróleo en el año 20 es una riqueza súbita que empieza en un primer momento, digamos, no a generar las rentas que va a generar después, pero sí es una riqueza súbita en una élite política que si bien está intentando modernizar el Estado, está intentando institucionalizar la administración pública, profesionalizar un ejército, etcétera, es una élite política bastante subdesarrollada, por así decirlo. Y eso ocurre bajo la tutela de los Estados Unidos. Correcto. Estamos en un periodo donde prácticamente es un periodo que cuando a mí me preguntan, bueno, ¿cómo lo que hemos vivido hoy, en qué otro momento lo hemos vivido? Bueno, es bastante parecido al periodo que se vivió en el mundo entre finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, previo a la Primera Guerra Mundial, donde tenemos efectivamente un mundo multipolar, potencias, como haciéndose finta, y digamos, nosotros muy claramente dentro del área de influencia de los Estados Unidos, lo que fue en ese momento la doctrina Monroe y el corolario Roosevelt, que la gente ahorita dice que estamos como en una doctrina Monroe 2.0, yo también creo que es algo así, estamos otra vez, el mundo otra vez se está definiendo como en áreas de influencia, ¿no? Entonces, aparte de la riqueza súbita del petróleo, tenemos el fenómeno del imperialismo o de los imperialismos y estar dentro de esa hegemonía estadounidense. Entonces, eso no es que impide la consolidación del Estado en Venezuela, pero sí le agrega ingredientes que digamos, van a crear unas debilidades tremendas. Por ejemplo, la dependencia estatal con el petróleo, ¿no? O sea, somos un petroestado. Y básicamente nuestra relación con la riqueza, con la creación de valor, con el dinero, ¿no? Que todo esto, hay un libro muy bueno que lo explica, que es El Estado Mágico de Fernando Coronil, ¿no? Entonces el venezolano piensa como la renta petrolera es casi que mágica, o sea, el Estado es inmensamente rico, ni que todo el sector privado, ni siquiera ahorita que digamos que está mermado el sector privado, pero incluso en los buenos tiempos, ni siquiera todo el sector privado junto es tan rico como el Estado venezolano. Eso es algo que no existe, o sea, solo existe en los petroestados, en los Emiratos Árabes y en estados como el venezolano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un poco, también es el caso, por ejemplo, de Nigeria en África, o sea, instituciones atávicas, subdesarrolladas, rémoras que arrastramos desde el siglo XIX, muy probablemente el profesor Eric del Búfalo probablemente diga que
incluso más atrás, y que tienen que ver con nuestra separación de la corona, etcétera. Cuando hay una riqueza súbita, lo que hace es que todas esas rémoras que venimos arrastrando de décadas y de siglos digamos, se exponencian, ¿no? Se exageren. Claro, ¿no? Se exacerban, Amén también, disculpa que te interrumpa, Alejandra, pero en tus estudios seguramente hay que en esa etapa que nos estás analizando, los partidos políticos tenían un muy poco peso específico en la sociedad o tal vez ninguno, porque más énfasis se hacía en el caudillismo y el militarismo. Incluso militares iban a estudiar a West Point, pues, ¿no? Y regresaban. Sí, partidos políticos como tal, de masas, etcétera, vamos a tener que esperar a que muera el tirano. Bueno, que tenemos esa dualidad, porque sí fue una tiranía, pero también fue un modernizador. Entonces, como hay un Gómez para cada quien, ¿no? Pero tenemos que esperar a la muerte del general Gómez para poder ver esa efervescencia de esos partidos de masas y esos partidos modernos. Lo que hay en esta época, a principios, son intentos de revivir esas viejas revoluciones caudillistas y la última va a ser la famosa Revolución Libertadora de 1903, que es aplastada completamente por el ejército en ese momento gomecista, porque era un ejército casi personal de Gómez. Eso va a sellar su rol, digamos, dentro de la Revolución Liberal Restauradora, pero eso también, diría el profesor Manuel Caballero, eso va a sentar las bases del Estado venezolano, porque ese es el inicio de lo que va a ser el ejército, un ejército profesional, ¿no? Ese mismo año, 1903, además se crea la cadena militar, ¿no? Sí, empezando el siglo, pues, ¿no? Sí, entonces podemos decir que el Estado venezolano se crea en 1903, y a mí me gusta mucho esta metáfora del profesor Manuel Caballero, porque él decía: Venezuela en 1903 se baja del caballo para decir que se acabaron las guerras civiles. Entonces empieza ya otra lógica. Necesitamos una burocracia profesional. Entonces, digamos, Gómez posteriormente, después de Castro, se rodea de lo que son los superministros, ¿no? Gil Fortul, Vallenilla Lanz. Necesitamos profesionalizar la función pública, o sea, se hacen carreteras, se hacen vías, o sea, vías de comunicación para que todo el Estado, para que todo el país, el territorio nacional esté conectado. Por ejemplo, mi abuelo, él era de los Andes, de San Cristóbal, y él me decía que para llegar a Caracas era más fácil llegar a Colombia que llegar a Caracas desde San Cristóbal. O sea, para llegar a Caracas había que irse en ferry hasta Curazao, Aruba, lo que fuera, y de ahí llegar a Caracas. O sea, entonces, Gómez hace la Panamericana, Gómez de alguna forma conecta al país, ¿no? Y así nace el Estado venezolano. Se moderniza, sí, pero bajo la figura personalista del general, claro, del general Juan Vicente Gómez, ¿no? Entonces, eso, digamos, va a, de alguna forma, limitar u obstaculizar luego el paso hacia una democracia, ¿no? Porque, digamos, pasamos de un Estado moderno, profesionalizado, pero profundamente personalista, hacia un Estado expansivo, todopoderoso, etcétera. O sea, no pudimos transitar por un Estado que pudiéramos llamar liberal, de derecho, un Estado limitado.
digamos, ese tránsito no lo tuvimos. Fue un corte muy abrupto en el 45 y luego en el 58, ¿no? Entonces tuvimos democracia sin instituciones, que eso es un tema que los politólogos se han detenido mucho en a estudiarlo, por lo menos desde los años 80 y 90, porque ellos han estudiado lo que son las oleadas democráticas, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, sí, muchos países pasaron de las dictaduras a las democracias, pero democracia en el sentido de, bueno, abrimos el acceso al poder, permitimos a los partidos participar en política, ganar elecciones limpiamente, etcétera, pero no nos preocupamos por la parte de las instituciones y de construir instituciones. Entonces, claro, básicamente como que pusimos la carreta delante de los caballos, ¿no? O sea, nos pusimos a inventar la democracia. Un poco lo vaticinaba Simón Bolívar en el Manifiesto de Cartagena cuando habla de repúblicas aéreas, como que siempre caemos en lo mismo, es como un eterno retorno ahí. O sea, básicamente inventamos la democracia sin tener consolidadas, sin tener consolidado todavía al Estado, ¿no? Sin tener institucionalizado al Estado. Pero fíjate que tú hablaste en la época de Gómez cuando se busca a esos ilustres venezolanos y colocarlos en puestos claves en el gabinete, en los ministerios, pero nunca se deja el protagonismo militar. El control. Exactamente, claro. Sí, el general Gómez, o sea, él básicamente centralizó, que eso es un principio en toda formación estatal, lo importante es centralizar. Y él todo lo centralizó a partir del ejército. Así se crearon o así surgieron muchos estados en América Latina, la gran mayoría. Pero luego, una vez que que centralizas en el ejército todo ese poder, viene una fase de institucionalización y es instaurar una tecnocracia o una burocracia profesional que instale procedimientos racionales, impersonales, que el Estado empiece a ofrecer digamos, servicios a la población, pero no servicios como lo pensamos hoy en día, sino, bueno, identificación, seguridad, administración de justicia, que son las funciones básicas del Estado. En algunos países de América Latina, digamos, esto se consolidó mejor, llegó a una forma más terminada que en otros. Venezuela yo diría que llegó a una fase bastante adelantada gracias a la renta petrolera, como dije, o sea, se hicieron caminos, se hicieron carreteras, se modernizaron las finanzas públicas, la hacienda, todo eso, pero con una base muy débil que era la persona del general Gómez. Claro. Y de ahí la democracia intentó, yo creo que satisfactoriamente, despersonalizar el poder, pero bueno, caímos otra vez. Cuando esa democracia cayó en crisis, que de hecho, a mí no me gusta llamarlo crisis de la democracia, me gusta llamarlo crisis del sistema de partidos políticos. Cuando los partidos políticos que integraban esa democracia entran en crisis porque no había un relevo generacional, porque, digamos, no podía imaginarse o no podía concebirse un proyecto de país que no fuese dependiente de la renta petrolera, etcétera. Volvimos otra vez, pareciera que ese atavismo colectivo de irse al caudillo, ese imaginario, se va otra vez a la idea del hombre fuerte, que, por ejemplo, el profesor Germán Carrera además llama que eso es como un absolutismo originario
que tenemos nosotros, digamos, en la formación de lo que es la nación venezolana. Hay como una especie de absolutismo originario, y Ana Teresa Torres, la novelista, también dice algo así, Claro. pues como que tenemos esa nostalgia de un rey Caudillo. absoluto que esté allí diciéndonos qué hacer cada cierto tiempo, ¿no? Cuando el sistema entra como en crisis, recurrimos otra vez a eso. Pero antes de Gómez, Alejandra, no había alternancia en el poder. Guzmán Blanco, Andueza Palacios, Linares Alcántara, etcétera, etcétera. Toda esa gente que estuvo antes de Gómez, si Gómez no se hubiese muerto, a lo mejor todavía sería presidente de Venezuela, pues, ¿no? Hubo que morir, que se muriera Gómez para que, para que llegara López Contreras. Exactamente. Para ¿no? Que pudiera llegar López Contreras. Y eso me parece interesantísimo. Que ahí hubo como una especie de transición, ¿no? Hacia la López, como que le tomó la mano a lo que venía de Gómez, lo mejor de Gómez, pero también dio como un paso fundamental para que aquí se instaurara la democracia, y ¿no? También el propio Medina Angarita, que vino después, aún mucho más, pues, ¿no? Claro, todavía más. Sí, previo a Gómez, lo que teníamos era un sistema caudillista completamente, que a mí me gusta mucho la metáfora que usa Elías Pino Iturrieta, porque él llama que era un país archipiélago. O sea, era lo que cuando un historiador o alguien que lee un manual de historia lee cómo era la Europa feudal, un poco así, pasamos por eso, pero en pequeño, ¿no? Entonces era un país que estaba como dividido en grupos que eran básicamente los ejércitos personales de los caudillos, que cada tanto uno se molestaba con otro. El Mocho Hernández se molestó con Ignacio Andrade y fue y echó unos plomos, echó unos tiros en Caracas, y entonces pasamos una época, claro, Guzmán, ese desorden o esa anarquía que hubiese podido haber, Guzmán la resolvió dándole a cada caudillo, dándole como una cuota de poder. Por ejemplo, a los caudillos de Oriente les dio las salinas que están, las minas de sal y las salinas que están en Cumaná, para que ellos tuvieran ingresos, ¿no? Y se quedaran quietos, ¿no? No armaran lío en la capital. Pero, por ejemplo, Guzmán no podía salir de Caracas, tenía que salir de Caracas con autorización del Congreso. O sea, el Estado como tal, la idea de Estado no existía prácticamente. Y eso también va a favorecer que en la época de Gómez salimos de todo ese desorden de los caudillos, etcétera, porque ya para la época de Gómez estaban todos viejos, ya estaban todos ancianos, todos estos caudillos de la época de Guzmán y así. Entonces, por eso va a ser relativamente fácil, aunque no del todo, va a ser más fácil centralizar el poder político. Pero, por ejemplo, en ese libro de Elías Pino Iturrieta que se llama País Archipiélago, él relata cosas, o sea, por ejemplo, nadie quería ejercer la función pública. Por ejemplo, yo era Guzmán y yo llamaba a Erika, mira, necesito que seas mi ministra de... No, mira, no, yo tengo una enfermedad, yo no puedo ir para Caracas, eso queda muy lejos, a mí me duele la espalda, no puedo, yo tengo que cuidar a mi mamá. O sea, nadie, y eso también lo va a cambiar el petróleo, porque cuando aparece el petróleo en el siglo XX, la gente va a ver el Estado como una fuente de riqueza, como una forma de hacerse rico también. En el siglo XIX nada que ver, o sea, en el siglo XIX, antes de Gómez, si te llamaban para que ejercieras una función pública, más bien te estaban echando un problema grande encima. Entonces, la gente más bien huía, ¿no? Entonces, era un país bastante... a mis amigos anarquistas, anarcocapitalistas, no les gusta que yo use la palabra anarquismo, ¿no? En este contexto, pero anarquismo en el sentido de que no había un poder político
central, racional, etcétera, como sí lo vamos a tener en el siglo XX con Gómez. Por eso decimos que Gómez es el que crea el Estado venezolano, ¿no? Claro, y en esas dictaduras en el siglo XX, donde principalmente destaca la de Gómez, por supuesto, pero también no podemos dejar de lado la de Marcos Pérez Jiménez, esos personalismos, esos yoísmos, esos autoritarismos, pasan luego a ceder ante los partidos políticos, y son los partidos políticos los que ejercen la dictadura. Y pese a que hay liderazgos, ¿no?, para poder estar al frente y organizar todos esos partidos políticos, pero ya no hay. ¿A dónde quiero llegar? Para entender un poco el planteamiento de lo que estamos haciendo en estos días, de aquellos polvos vienen estos lodos. Llegar al poder, que es el objetivo principal de la política, pero también tú tienes que dejarlo. Tú no puedes, después que llegas al poder, te drogas, y entonces resulta que el poder te droga de tal manera que yo no me voy. Yo no le cedo la silla a nadie, pues, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando. Las neodictaduras. Sí, bueno, hay una forma de ser que ha tenido el ejército venezolano, que eso, bueno, se ha estudiado, que es que, bueno, ellos se sienten los llamados a conducir los destinos de la nación. Sí. ¿Por qué? Bueno, eso mucha gente ha querido explicarlo, porque ellos, bueno, como ellos fueron los vencedores, son los herederos del ejército libertador que nos dio la independencia, etcétera. Entonces, bueno, ellos son los llamados a conducir los destinos de la patria, ¿no? Entonces, claro, es que apenas llegaba un civil al poder, en las primeras de cambio, aquí lo que necesitamos es una cachucha, ¿vale?, que ponga orden en esta vaina. sin embargo, también yo creo que el mundo civil, el mundo de los partidos políticos, poco entiende o poco quiere entender también lo militar, ¿no? Entonces se habla mucho de, bueno, el control civil sobre el ejército, etcétera. Yo creo que ese concepto se tiene que revisar, porque sí, digamos, en un estado de derecho, el ejército, o en un estado liberal de derecho, etcétera, el ejército ya no funge ese papel de árbitro de última instancia que fungía en el siglo XX, no solo venezolano, sino más bien latinoamericano, porque de hecho nosotros tuvimos unas décadas de liderazgo civil y de gobiernos civiles cuando el resto del continente tenía gobiernos militares, ¿no? Y parecía, digamos, todavía, bueno, todavía bebemos un poco de ese imaginario de decir, bueno, cuando los civiles se echan a perder, empiezan las corruptelas, empiezan los escándalos de corrupción, etcétera, tiene que venir el ejército a poner orden. Y digamos, ahí voy con el tema de los atavismos y esas rémoras que arrastramos de hace 2 siglos, del siglo XIX, que no corresponden a lo que debería ser, ¿no?, en el plano de los ideales, del deber ser, lo que debería ser un Estado moderno, racional, etcétera. En dado caso, esas diferencias políticas se deberían, digamos, en un sistema democrático con Estado de Derecho, etcétera, o se dirimen por vías políticas en el Congreso, etcétera, o otro caso también no tan deseable, que también está pasando en la región, no es tan deseable, pero por lo menos es mejor a que venga el ejército a echar 3 tiros, es, por ejemplo, el papel que tienen las cortes de justicia o los tribunales de justicia en convertirse en ese árbitro de última instancia. O sea, eso tampoco es muy deseable en los países, que se politice la justicia o se judicialice la política, como lo está viviendo Brasil, como se está viviendo
en otros países, incluso en el propio Estados Unidos, pero ciertamente es menos traumático que una corte sea ese árbitro de última instancia en todo caso, a que sea el ejército, ¿no? Claro. Y bueno, y luego tenemos casos donde sí es necesario el auxilio del ejército, ¿no? Pero en una democracia liberal con Estado de Derecho y separación de poderes, etcétera, el ejército debería hacerse a un lado, ¿no? Esta antesala histórica es extraordinaria, lo que nos has contado. A lo mejor nuestra pregunta es muy simple y tu respuesta es amplísima, pero según tus estudios y teniendo en consideración esto que nos has contado, ¿por qué Chávez y el chavismo llegan al poder? Bueno, Alejandra se ríe. no es una pregunta tonta. No es una pregunta tonta. Más bien es bastante profunda porque, digamos, la historia de cómo Chávez llega al poder, pues es bastante conocida para quienes quieran saber. Por ejemplo, a mí me parece un libro fantástico y siempre lo recomiendo, el libro de Thais Peñalver, La conspiración de los 12 golpes. Donde básicamente ella habla de que dentro del seno de las propias Fuerzas Armadas en Venezuela, durante los 40 años de democracia, Siempre estuvieron conspirando. se está cocinando una conspiración o varias conspiraciones de la izquierda. O sea, la izquierda desde el propio año 58, 59, la izquierda tuvo muy claro, el Partido Comunista y luego afines, tuvieron muy claro que debían penetrar las Fuerzas Armadas. Y de hecho, bueno, vamos a ver las intentonas golpistas a gobiernos de Betancur y de Leoni, que venían de un ala izquierda. También en el caso de Betancur tuvo un golpe que venía como de la derecha, de la extrema derecha, pero digamos, la presencia allí del Partido Comunista estaba. Por ejemplo, cuenta Thais en ese libro que cuando José Vicente Rangel y varios, Edmundo Chirinos, varios que fueron candidatos presidenciales por el PCB en esa época, tenían parada en la Academia Militar. Iban y hablaban y daban su discurso en la Academia Militar, etcétera. Toda esta línea le viene a Chávez por su hermano Adán, que Adán venía de esas filas de la lucha armada, de la izquierda universitaria, tenía relación con Douglas Bravo, que fue un guerrillero. Entonces, por esa línea le venía, por la línea del hermano, y Chávez lo dijo varias veces a los presidentes, que su hermano era el que tenía todas esas ideas ideológicas del marxismo y todo eso, aunque Chávez, tanto él como su padre, el señor Hugo de los Reyes, entiendo que fueron copellanos toda su vida. Pero tenían esa afiliación medio comunista por Adán. Y luego eso lo mezclamos con todo el imaginario militarista que venimos hablando, que bueno, son los militares, los redentores, los que están llamados y destinados a conducir los destinos de la patria, y así se forma una célula que es el famoso MBR 200, que se forma a principios de los años 80, que esa célula va a ser el germen de lo que luego va a ser el movimiento Quinta República y lo que hoy en día es el PSV. Y bueno, Chávez estuvo, antes del 92, estuvo también implicado en otras intentonas, en el 88, en fin, cuando metieron las tanquetas
en Miraflores, etcétera. Y ahí digamos, el personaje allí que fue el que conectó las cosas fue Luis Miquilena, por cierto. Sí. Que en paz descansa o que en paz no descanse, no sé. Qué bueno esto, porque yo lo estoy uniendo con ¿Estás viendo la película? La cultura chavista, Eric del Búfalo, Miguel Fontán, Floris Caray, que hicimos 2 o 3 entregas de esos programas, y ahorita encaja perfectamente esta explicación maravillosa que nos da Alejandra. Alejandra, pero también quisiera aprovechar de colocarte la pregunta que hace Mario Mustiola en cuanto al discurso de la deuda social y la promesa de grandeza bolivariana chavista, que si eso ayudó a legitimar la visión del chavismo como salvador nacional. Sí, totalmente, porque además el chavismo se erige en una épica de redención de las masas olvidadas, etcétera, como que si no veníamos ya de un estado social benefactor que digamos, que regalaba hasta lo que no tenía, ¿no? Obviamente ese estado social benefactor entra en crisis en los años 80 por la famosa crisis de la deuda y tiene que caer en recortes muy fuertes, en recortes importantes. Eso le cuesta la segunda presidencia a Carlos Andrés Pérez, porque realmente el pase de factura que le hacen los náufragos de Acción Democrática, como diría Mirta Rivero, es por el famoso paquete neoliberal. Claro. Sí. Todo eso, ¿no? No por la partida secreta Chamorro. Para Violeta Chamorro, ¿no? Realmente el pase de factura fue por eso, porque les quitó lo que nosotros comúnmente, perdonen el lenguaje, pero comúnmente llamamos le quitó la teta, ¿no? Entonces, Chávez fue como esa respuesta, esa reacción a lo que pudiéramos ver, todas esas políticas de recorte al gasto público, de liberalización de controles a la economía, etcétera, que hubo en los años 90. Que, ojo, luego en el resto de la región, los gobiernos que llaman como de la marea rosada, que si Kirchner, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales, o sea, todos esos gobiernos de izquierda Brasil, de inicios del siglo XXI también son una reacción al consenso de Washington, a esa década liberalizadora, pero ninguno, digamos, como Chávez, tan rapaz y tan destructor como el chavismo, ¿no? Claro, porque todos se han ido con elecciones, o sea, todos, mal o bien, han salido con elecciones, ¿no? Salen y vuelven, pero han salido, han tenido oportunidad. Sí. Mira, tenemos que ir despidiendo. Que irnos, pero ¿por qué? Si esta conversación ahora es cuando se pone buena. Nos estás dejando con más ganas de ti. Sí. Para seguir estas conversaciones. Claro, porque además hay comentarios en el chat, hay muchísimos comentarios. Por ejemplo, Jazmín dice, independientemente del tema de democracia, ¿por qué Arabia Saudita y Venezuela son tan diferentes si ambos países tienen tanto petróleo? Ellos son ricos, nosotros somos pobres. Y bueno, resurgen en muchas oportunidades. La profe Jazmín Zambrano, la psicóloga, le mando un gran saludo. Profe Jazmín, la recuerdo con mucho cariño y un gran abrazo. Sí, es ella misma. Sí, ella misma. Genial. Bueno, ahí tienen a otra invitada potentísima para acá, porque sus libros y todo son excelentes. La tenemos todos los martes, te precedió. Ella está todos los martes con un segmento que se llama Nexum, Aprender a Pensar. 5 minutos para aprender a pensar. Lo voy a ver porque Jazmín Zambrano es excelente. Gracias de verdad por comentar. Sí, o sea, por ejemplo, no solo el caso de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes, tenemos también el caso, por ejemplo, de Botsuana, que es un caso bien interesante.
porque en los años 60 Botsuana pasó de ser una monarquía a ser una democracia. Una república. Y también ellos tienen el tema de que ellos están también amarrados a un commodity que son los diamantes. Sí, Entonces una ellos, dependencia. ¿cómo pudieron pasar a ser una democracia de partidos? Dentro del África son una democracia de partidos relativamente estable, y también estar atados a un commodity y pudieron hacer instituciones, ¿no? Por eso yo creo que es, digamos, hay un tema ahí con el Estado social, pero tenemos que irnos un poco más hacia atrás a estudiar esa especie de estado primordial o ese personalismo primordial, o como diría el profesor Carrera, ese absolutismo originario que, digamos, que no nos ha permitido alcanzar un nivel de institucionalización, ¿no? Y luego a eso se le suma otra vez nuestra relación perversa con la riqueza y con el dinero producto de la renta petrolera, ¿no? Sí. Digamos, no es una sentencia de muerte de decir, mira, no vamos a ver luz nunca. O sea, si Botsuana ha podido hacerlo, tantos países han podido hacerlo, o sea, nosotros también podemos hacerlo, ¿no? Lo que necesitamos es pensar, así como esa generación del 28, con sus defectos y sus problemas, porque tampoco me voy a poner aquí a pontificar por culpa de, no sé, Adán y Eva. Si nos vamos hasta atrás, bueno, llegamos hasta por culpa de Caldero, por culpa de Carlos Andrés. O sea, no me voy a poner en eso, pero así como esa generación del 28, con sus defectos y con sus problemas y con todo lo que tenía, pensó en su momento un país diferente al que había en ese momento, pues yo creo que nosotros, estas generaciones actuales, bien podemos sentarnos a pensar en el mundo que viene, además que es un mundo multipolar, donde vamos a guerras infoquinéticas, donde tenemos la inteligencia artificial, eh, donde probablemente vayan a haber choques entre potencias. Bueno, tenemos que pensar ese mundo cómo va a ser, como lo han hecho otras generaciones antes que nosotros. Eso es, Qué eso bien es esto que acabas de eso es un exponer. ciclo de programas Claro. con Neomar. Con gente joven como Alejandra, con Neomar, Alejandra, claro. claro. Oye, con nuestro invitado del viernes. Con nuestro invitado del viernes. Sí. Y lo decimos de una vez, lo revelamos. Bueno, con gente joven, así como ellos. Cónchale, sí. Que quieren sentarse, bueno, que necesitamos todos sentarnos a pensar el mundo que queremos, el mundo que tenemos que y la Venezuela que queremos y que necesitamos. Empezar por aquí, es verdad. Tenemos que empezar por lo local. Bueno, Alejandra, se nos ha agotado el tiempo. Qué maravilla ha sido conversar contigo. Sí. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación y bueno, cuando quieran estoy a la orden. Sí, tú estás dando clases, ¿no? Normalmente estás dando clases hasta ahora. Sí, estoy dando clases en Guatemala. Ya tengo 8 años viviendo aquí. Estoy dando clases en una universidad de aquí que se llama la Universidad Francisco Marroquín. Ajá. Entonces, los lunes y los miércoles me agarran un poco porque tengo que dar clases hasta ahora, pero los demás días los tengo para ustedes. Muchísimas gracias. Y para que te sigan en las redes. En X, que es la red donde estoy más activa, es @alemartinezcan. Y antes de irme quisiera dejarles una recomendación, que es el libro también de un joven venezolano que se llama Alejandro Perdomo, que se llama Los fundamentos ideológicos del socialismo bolivariano, una contribución al estudio del chavismo en Venezuela. Lo publicó por la editorial Sidiana, con C, es una editorial nueva y también está por Amazon, y allí hay muchos de los temas que estamos conversando hoy, ¿no?
¿Cómo pudiéramos hacer para contactarlo, verdad? Para También, tenerlo claro. en el Bueno, yo programa. les puedo pasar el contacto con todo gusto. Bueno, y que hablemos también Maravilloso. entonces del libro. Y contigo, y un libro tuyo. Bueno, también tengo un libro Claro. que lo publiqué lo publiqué por la Editorial Jurídica Venezolana. Sí. Gentilmente el profesor Alan Bruer Carías me dio esa oportunidad, que se llama Reflexiones sobre la politización economicista liberal. Es un poco mi crítica a esa visión económica o economicista de la política, ¿no? De las últimas décadas, y un poco explico esa ruptura del consenso que hay de la posguerra fría, ¿no? Como de 1989 a nuestra época, ya esa idea del fin de la historia y de que ganó la democracia liberal y todos somos felices y comemos perdices, ya cada vez va más en crisis, ¿no? Neomar nos habló maravillas de ti y lo estamos Y lo constatando. estamos ratificando. Sí. Neomar. Bueno, no sé si inmerecidas, pero gracias. Y bueno, estoy a la orden para lo que necesiten. Muchísimas Gracias, gracias, Alejandra. Un abrazo. Vamos a seguir en contacto.